cuando en la mañana que surge con verdor todas las florestas que mueven la creación. Mire el rojo lirio, el invierno ya pasó, bella primavera que surge con verdor. Como flor silvestre la malla de amor, toda manifiesta la gloria del Señor. Como se te alaba en toda la creación, yo quisiera hacerlo en forma igual, Señor. El pitirri canta y trine el ruiseñor. Cuán alegremente alaban al Creador. El coquí se alegra, se siente muy feliz, canta su alabanza, coquí, coquí, coquí. Como flor silvestre la malla de amor, toda manifiesta la gloria del Señor. Como se te alaba en toda la creación, yo quisiera hacerlo en forma igual, Señor. El arroyo dice Jehová, Jehová, Jehová. La quebrada canta Jesús, Jesús, Jesús. Bellas margaritas y flores al brotar, todas ellas dicen Jesús es mi creador. Como flor silvestre la malla de amor, toda manifiesta la gloria del Señor. Como se te alaba en toda la creación, yo quisiera hacerlo en forma igual, Señor. Yo quisiera hacerlo en forma igual, Señor. Muy amable Rubén. Feliz sábado para todos. Una gran bendición. Poner acá el horario luego. Qué placer estar con ustedes siempre que nos invitan. Sacamos un espacio para estar con esta iglesia que va rumbo a la victoria. Ya pronto el Señor ha de darle a ustedes sentirse más que felices, y un día me invitarán. He aquí nuestro templo, he aquí nuestra iglesia. Va en desarrollo, mantengan su fe, el Señor lo hará. Vamos a tratar en esta hora la iglesia adventista y la homosexualidad. Yo quiero tratarlo con el mayor respeto y quiero que abran bien su mente, porque ha habido tantas mentes estrechas dentro de nuestro medio. Queremos que el Señor las pueda ampliar para que puedan ver la realidad en cuanto a esta problemática hoy día. Oremos en el nombre del Señor. Padre Santo que estás en el cielo, alabado sea tu nombre. En esta hora queremos seguir alabando. Con palabras en nuestros labios, purifica de tal manera nuestra boca que solo tu palabra y tu consejo pueda salir de ella. Edifícanos con la verdad que tu Santo Espíritu
nos afirme la fe. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia tiene que enfrentar este problema con interés, con firmeza. Principalmente aquí en los Estados Unidos, cuando ya la Suprema Corte de Justicia legisló en cuanto a que haya matrimonio homosexuales en todas partes del país, en todos los estados. Y la iglesia de alguna manera tendrá que enfrentarlo sin tener que desobedecer a las leyes gubernamentales y sin tener que pisotear sus principios. Ya ustedes saben cuán problemático será, porque el Señor en su palabra dice que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Y por allí puede venir una gran persecución, y quién sabe se desate el mayor problema que espera la iglesia, de que su pueblo tenga que ser fiel en los tiempos difíciles, lo que eventos de los últimos días nos señalan. Busqué este verso porque es propio. ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? ¿Creen ustedes? Los he visto en programas de circo, pero nomás son cosas fantasiosas, con trucos, para que la visión pueda creer que eso es así. Pero nadie puede caminar sobre brasas sin quemarse los pies. Se le hacen unas ampollas que durará tiempo y tiempo, y la mitad de un tiempo sin caminar, o quién sabe iniciado. Si es que queda vivo, ¿verdad, Rubén? Tremendamente, eso es terrible. Pero el pastor Ted Wilson, que ya fue reelegido, ustedes saben, a la presidencia mundial de nuestra organización, tuvo el coraje de poder enfrentar esta parte cuando algunos se levantaron para establecer iglesias homosexuales. Las establecieron, pero no con el manto ni la autorización de nuestra organización. Sin embargo, se subieron al internet. No solamente el logo, y por coincidencia, en el Congreso se vio parte de algo de colores y quisieron decir que entonces nosotros estábamos adaptando el arco iris como parte de nuestra organización, pero unido a este círculo que quiere penetrar de manera muy, pero brusca a la iglesia para que se confunda el principio establecido por Dios. Porque dice la palabra que el diablo va a engañar, aun si es posible, a los escogidos, y usará formas sofisticadas y menos perceptibles para que entonces el engaño sea real. Dice el pastor, la iglesia adventista del séptimo día, noten, reconoce cada ser humano es valioso a los ojos de Dios. Y buscamos ministrar a todos los hombres y mujeres en el Espíritu de Jesús. También creemos, dice el pastor Ted Wilson, que por la gracia de Dios y a través del estímulo de la comunidad de fe, un individuo puede vivir en armonía con los principios de la palabra de Dios. Los adventistas del séptimo día, sigue inquiriendo el pastor Wilson, creen que la intimidad sexual es adecuada únicamente y en relación conyugal entre un hombre y una mujer. Este fue el designio establecido por Dios en la creación. Las escrituras declaran en forma expresa, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice Génesis 2:26.
2:24. Allí habla por primera vez de sexo. Unirse en una sola carne es eso, la relación conyugal íntima entre un hombre y una mujer. Dios pudo haberle hecho a Adán otro hombre, pero no, sacó de su costilla a una mujer y él la denominó hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y no le llamó como él, sino le llamó varona. Le llamó varona, distinguiendo entre el sexo masculino y el femenino. Es más, el plan de Dios para la procreación se estableció específicamente en el momento mismo de la creación de Eva. Dios es sabio, por eso al hombre lo hizo de una manera especial y a la mujer también de una manera especial, para que nadie se equivocara, sabiendo Dios que el enemigo iba a utilizar esta forma de ser confundido el pueblo de Dios. Por todas las escrituras, este modelo heterosexual es afirmado. La Biblia no consiente actividades o relaciones homosexuales. Los actos sexuales fuera del círculo del casamiento heterosexual son prohibidos totalmente. Él es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. Su palabra no pasará. Ni una jota, ni una tilde se mantendrá por toda la eternidad. De manera que nadie puede cambiar lo que Dios ha establecido. Ni gobiernos, ni individuos. Dios es claro. Ahí no hay discriminación. Ahí lo que está establecido es un principio divino que dice: un hombre y una mujer deben unirse en el santo estado del matrimonio. Levítico 18:22 dice: no te echarás con varón, con mujer, es abominación. Dice acá, como con mujer. Un hombre con un hombre, como si estuviera con una mujer. Pero este renglón homosexual, cuando se lee esto, dice: pero ahí no prohíbe, ahí no dice que no. Simplemente dice: no te echarás con varón, hablándole al varón como con mujer. Es abominación. Pero está hablándole al varón y la mujer. Bueno, algunos quieren escudar esa parte, pero noten lo que dice Levítico 20:13: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Establecido por Dios. Muertos. Eso no es que interrógalo y de repente perdónalo. Dice que muera, que su sangre sea sobre él. Por supuesto, conoce de la palabra, conoce de las indicaciones ya establecidas. Entonces, al conocer de las indicaciones ya establecidas por la palabra, si lo hace, entonces merece la muerte. Dice Romanos 1:26 y 27: por esto Dios entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, viene con las mujeres, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ahí habla el lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron a su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Si alguna mujer pensó que no hablaba del lesbianismo, sí habla del uso natural. Como cuando alguien me pregunta: pastor, después que se cierra la puerta de la cámara conyugal, ¿se vale todo? No.
Porque si tú vas a avergonzar a tu pareja, es pecado. Si tu pareja te va a avergonzar a ti, es pecado. Todo debe hacerse decentemente y en orden, como lo establece Dios. Hay aberraciones y también hay pecado. Y si no se sabe, se pregunta, porque nosotros no nacimos con sabiduría natural. Nos tienen que enseñar a leer y a escribir, como también debemos aprender a amar. Hasta el gusto se aprende. Entonces, en esta parte, el Señor está señalando que el homosexualismo es parte del pecado, que nace con el pecado. Noten otra parte, en 1 Corintios 6:9, para ser específico: no heredarán el reino de Dios ni los afeminados. Yo quiero entrar en esto. Yo tenía un feligrés que hacía ciertos ademanes extraños, pero no era homosexual. Y él sabía que tenía esos modales, y a los hermanos les molestaba. Y yo me senté con él. Me explicó que era hijo único, tratado muy mimado, y con mujeres le ponían delantales, le fregaba, suapiaba. Lo puede hacer un hombre, lo puede hacer. Pero cuando se le da una costumbre de mujer, y a veces si no había una camisita le ponían una batica de niña, y si no había un carrito pues jugaba con muñecas. Entonces, esto forma. Y él me explicó aquello, pero tú puedes dejar, si tiene el dedito, pedirle a alguien que te señale para tú poner el dedo mejor. O si va a hablar muy fino o algo por el estilo, tratar de buscar la forma de que se sepa que tú eres un hombre. Yo tuve que hablar con él, porque era un talento y quería colocarlo como dirigente. Pero cuando lo intenté y lo coloqué allí, la gente lo criticaba, la gente lo que hacía era que lo condenaba. Y hasta muchos juraban que no era, que estaba dañado. Entonces, él cambió, hermanos. Él cambió. Él puso de su parte, se enamoró. Su esposa lo hizo cambiar en gran manera. O sea que se puede. Se puede. Entonces, los afeminados vienen por allí. Por eso dice, ni los que se echan con varones. Ya esos son homosexuales. Pero si el afeminado, conociendo que puede dañar a los demás y puede y vive como si fuera una mujer, aunque no haya tenido contacto con otro hombre, no va a entrar. No va a entrar, porque Dios es claro. Y hay terapias también para ayudar. Y eso es, Dios por eso dio dones a los hombres. Jesucristo afirmó la intención de la creación divina. ¿No han leído respecto, replicó Jesús, que en el principio el Creador nos hizo hombre y mujer? Eso fue el Creador que dijo eso. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, según Mateo 19, 4 hasta el 6. Por estas razones, dice el pastor Ted Wilson, los adventistas del séptimo día se oponen a las prácticas y relaciones homosexuales. Nunca veremos una iglesia homosexual dentro de nuestra organización, jamás. Se quería tratar esto en el Congreso y fue rechazado de plano, ni siquiera para ponerlo en agenda, ni pensarlo, porque qué pastor o qué dirigente va a proponer eso, al menos que no sea un homosexual. Como discípulos, los adventistas del séptimo día se esfuerzan, oigan bien hermanos,
para seguir la instrucción y el ejemplo del Señor, viviendo una vida de compasión y fidelidad semejante a la de Cristo. Algunos piensan que debemos rechazarlos, que debemos cuidar nuestra iglesia si alguno de ellos, a sabiendas nosotros de que es un homosexual, debemos aislarlo. Todavía hasta hace poco eso era un oprobio. Sin embargo, mis queridos, Jesús reafirmó la dignidad de todos los seres humanos y se acercó compasivamente a las personas y familias que sufrían las consecuencias del pecado. María de Magdala, la pecadora, Jesús fue criticado porque se acercó a ella y le permitió que derramara alabastro en sus pies, en su cuerpo. Y decían, si conociera a quién, la reprendía. ¿Quién sabe lo que era esta mujer más allá de lo que se le descubrió? Pero Jesús no hace excepción de personas. Jesús vino a este mundo. La palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando vino cubrió el planeta, lo cubrió entero, y ahí incluyó todo pecado del hombre. El que viene a mí, ¿qué cosa? No le echo fuera. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Es lo que señala la palabra, para que nadie se equivoque en lo que Jesús quiere en favor de los seres humanos. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ofreció su ministerio de servicio y dirigió palabras de solaz a personas que luchaban con el pecado. Al mismo tiempo que estableció la diferencia entre su amor por los pecadores y sus claras enseñanzas con respecto a hábitos pecaminosos. Porque una cosa es amor por el pecador para salvarlo, no en su pecado, salvarlo de sus pecados. Por eso Jesús no aborrece a los seres humanos. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y qué cosa, y ligera mi carga. Cualquier carga, la que sea, Jesús rompe con eso. Nosotros creemos que Jesús es Dios, compasivo. No importa el pecado que tú hayas cometido, todavía el pecado imperdonable de tú no hacerle caso al llamado del Espíritu Santo, el Señor Jesús lo va evitando. Te va llamando, te va llamando, te va llamando, te va llamando hasta creo que las últimas horas de tu vida. Si cometes el pecado imperdonable, no es que Dios no te quiera perdonar ese pecado, es que tú no quieres que Él te lo perdone. Y esa es la gran diferencia. Dios ama al pecador, pero no lo ama en su pecado. No le permite. Dios hace separación entre el pecado y los hombres. Dios está arriba, el pecado está en medio, nosotros estamos abajo. Y para poder tener una relación clara con el Señor, el pecado debe ser quitado. Cuando confesamos nuestros pecados, Él nos quita el obstáculo del pecado y la relación es íntima entre Él y nosotros. Él dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entro a Él, me quedo con Él, ceno con Él. Eso es lo que hace el Señor. Y se mantiene entronizado en el corazón y en la mente para siempre y por siempre jamás. Ahora yo quiero compartir con ustedes la posición de la iglesia en forma escrita. Se actualiza y modifica la declaración oficial para reafirmar la postura bíblica. En una reunión anual
que hace la iglesia, que fue en Silver Spring, aquí en Maryland, un estado, ¿verdad?, de aquí de Estados Unidos, en octubre 17 de 2012, se tuvo que revisar esa parte. Y en el 2017 se va a volver a revisar. Y noten esto: lo dirigió el pastor Benson, y también estuvo con él allí en la plataforma el pastor Brian Alexander, y también Tamara Stobor, que era la secretaria de registro, y el pastor Brian era el secretario asociado de la Iglesia Mundial. De la Iglesia Mundial. Ahora bien, noten esta parte. Este miércoles, porque es un miércoles, la Iglesia Adventista del Séptimo Día reafirmó su posición contra las actividades homosexuales y el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero también suavizó la declaración de la posición de la denominación al incluir la compasión hacia los que siguen ese estilo de vida. Porque antes lo rechazábamos, olía mal, no podía entrar en nuestra comunidad, y hubo que suavizar esa parte, no como miembro de iglesia, sino como persona que se esté acercando a buscar de Dios y que quiere cambiar su estilo de vida. ¿Qué diferencia tiene el homosexual de una persona adúltera, de un fornicario, de un ladrón, de un mentiroso, de un hipócrita? Que la iglesia está llena de todos estos. ¿Cuál es la diferencia? No hay. El pecado es pecado y punto. Hay unos que son de muerte y otros que no son de muerte. Ahora bien, el documento, déjenme ver si terminé la otra parte. Estilo de vida, muy bien. El documento con la declaración sobre la homosexualidad fue aprobado en forma abrumadora por más de 200 pastores, laicos y otros obreros de la denominación que asistieron a la sesión final de la Junta Directiva durante el concilio anual del 2012 en la sede central de la denominación, el Silver Spring, en Maryland, ¿verdad? Así que ese documento, para suavizar la posición de la iglesia sobre la homosexualidad, fue aprobado en forma unánime. Suavizar no quiere decir que aceptemos su estilo de vida, sino que se le abra una brecha para que ellos puedan cambiar el estilo de vida y no se cumpla lo que dice la palabra, que no van a entrar. Claro, ya cuando entran a la iglesia, ya cuando se arrepienten, ya no son homosexuales, ya son hijos de Dios. Dice el pastor Pardon, dice: los líderes de la iglesia dijeron que la declaración de posición original preparada en 1999 era clara y estaba basada en las esperanzas bíblicas, enseñanzas bíblicas. Se eligió, sin embargo, actualizar el documento para transmitir el mensaje de que la iglesia no acepta las prácticas homosexuales, pero tiene que reconocer la necesidad de ministrar con compasión hacia las personas que siguen ese estilo de vida. Con compasión, y hubo que cambiar frases. Dice el pastor Pablo: sentimos que necesitamos cerrar esta declaración con una frase que muestre que la iglesia está dispuesta a mostrar un espíritu de compasión como el de Cristo hacia aquellos que practican un estilo de vida homosexual. Lo dijo él a los presentes, los que estaban, los que representaban allí a los líderes de la iglesia de los 6 continentes. La oración final del documento, la frase, la oración final de 3 párrafos, ahora expresa: como sus discípulos, los adventistas del séptimo día se esfuerzan por seguir las enseñanzas y el ejemplo del Señor al vivir una vida de compasión y fidelidad semejante a la de Cristo. La palabra aquí
¿Qué hice yo? ¿Lo apagué, pues? Muy bien. La palabra aquí, compasión, no estaba incluida. Así que se incluyó esa palabra, compasión. Si tú ves a un hermano en pecado, ten compasión, acércate a él. Y si has logrado que un pecador se arrepienta, has ganado, mi hermano. Pero si tú lo aborreces y lo ves como basura, la sangre de él va a caer sobre ti. Tenemos un gran compromiso como cristianos adventistas del séptimo día. Un compromiso de una carga que no podemos deshacernos de ella, porque nos la dio el Señor y nosotros nos obligamos cuando fuimos bautizados. Ya no es si queremos, ya estamos obligados, porque hicimos voto delante de Dios y de los hombres de que íbamos a seguir a Cristo. Y Él dijo: ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Por otra parte, un punto de agenda más controvertido, la declaración revisada de la posición de la Iglesia en relación con el matrimonio entre personas del mismo sexo, fue motivo de una respuesta más apasionada, en ocasiones enfocada en el tema en sí, y en otras en los matices gramaticales que formaron parte de la edición grupal de un controvertido documento. Yo, como pastor adventista, no debo ni puedo casar una pareja homosexual. Cuando usted oiga algo igual, diga: ese no es un pastor adventista. O está descarriado, o fue descalificado. Formarían su iglesia y tomarían un pastor que, si no es homosexual, por lo menos los acepta y los va a casar. Jamás en la iglesia veremos algo igual, porque la iglesia verdadera guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía, y cree que la palabra de Dios permanece para siempre. Nada ha cambiado desde que Dios la dio en el monte Sinaí hasta los días cuando la sierva de Dios fue inspirada para guiar a este pueblo a la luz mayor. Noten algo más: los líderes de la iglesia dijeron que decidieron revisar la declaración sobre uniones entre personas del mismo sexo para reflejar las tendencias sociales, como por ejemplo reconocer que algunos gobiernos han otorgado estatus legal a este tipo de uniones. ¿Cómo lo impedimos? Leyes gubernamentales, ¿cómo lo impide la iglesia? Ahora, la iglesia tiene también su documento de declaración jurada dentro del término jurídico en cada gobierno, y eso no varía en ningún país del mundo, aunque seas musulmán. No varía. La iglesia es una, y su declaración de misión es la misma en toda parte del mundo, y su declaración de misión también es igual en todas partes del mundo. Donde usted va, sea donde sea, y usted se presenta como adventista del séptimo día y entra a la iglesia adventista del séptimo día, el pastor de la iglesia debe actuar como todos los pastores de la iglesia adventista, y los miembros de la iglesia deben actuar como todos los miembros de la iglesia. Hay percatas muy minutas, como el uso del anillo, como la pantomima, como el bailar, al alabar, al adorar. Le llamamos pequeñeces, porque al fin del tiempo el Espíritu Santo va a imbuir tanto a los salvados que las pequeñeces van a ir desapareciendo, y Dios a su pueblo lo va a ungir con su Santo Espíritu, de tal manera que reconozca que lo malo es malo y lo bueno es bueno. Tenemos
diferencias culturales, pero al final el Señor nos va a dar una sola cultura, que es la del cielo. Mis amados, algo más. Dice el director de la familia mundial, está diciendo, las instituciones del matrimonio y la familia están siendo atacados, dice el pastor Willy Oliver. Dice que está siendo atacada. Miembro de la comisión normativa y codirector del Ministerio de la Familia de la Iglesia Adventista Mundial, el hogar, el matrimonio ha sido combatido totalmente, y el diablo se está aprovechando de eso. A veces no digo cosas porque pienso que puedo ofender en cosas que se están haciendo dentro de la iglesia que no están correctas en términos matrimoniales. Diferencias de edad, diferencia de cultura, diferencia de costumbres, de idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Uno no lo toca porque puede ofender. Pero dice el pastor Oliver que está siendo atacada la institución del matrimonio, la primera institución que Dios hizo. Por algo Dios lo tomó en cuenta para que su pueblo se fortaleciera. Un matrimonio firme, un hogar firme, hace que una iglesia sea firme. Hogares destruidos por el pecado hace una iglesia endeble, anímica y vacía. Por eso los hermanos se pelean. Por eso algunos no miden la estatura espiritual, porque piensan que estamos reunidos como si fuéramos un club o una sociedad para un día y para otro, y estamos perdiendo la visión de que nos reunimos para adorar a Dios y para amarnos unos a los otros y para perdonarnos unos a los otros y darnos esperanza en Cristo Jesús. Amén. Mis caros hermanos, al describir la homosexualidad, la declaración también borró la palabra trastorno, porque molestaba. La palabra trastorno tiene que ver con enfermedad. Y si es cierto que no se nace homosexual, no es menos cierto que deba considerarse como un trastorno, una enfermedad. La iglesia cree que este es un estilo de vida que se adquiere a través de muchos factores, entre ellos el hogar, el ambiente, la escuela, los amigos. Pero nunca nace gay porque no hay un gen gay. No lo hay. Dios hizo XY y no hizo Z para que se una X, Z y X. Dios no lo hizo así. Y por más que se investigue, jamás el hombre, científicamente hablando, puede descubrir y redescubrir todos los planetas del sistema solar, todos. Pero jamás llegará al hecho de que Dios, además de hacer un hombre y una mujer, lo hizo híbrido. Jamás. Dios no es hombre para mentir. Dice, al describir la homosexualidad, la declaración también borró la palabra trastorno, dado que la consideró pasada de moda y la reemplazó con el término alteración. Ahora sí encaja. Esa oración ahora expresa: la homosexualidad es una manifestación de la alteración y ruptura de las inclinaciones y relaciones humanas causadas por la entrada del pecado en el mundo. Cuando entró el pecado, tergiversó todo y lo cambió todo, incluyendo el sexo en términos de prácticas y estilo de vida. Al igual que la declaración sobre la homosexualidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo procura extender la compasión.
En matrimonios del mismo sexo extendemos también la compasión. Si hay dos que vienen a la iglesia, un hombre y un hombre que son casados, nosotros no le podemos prohibir la entrada a la iglesia. Lo que nosotros no podemos permitir es que se hagan miembros, ni bajarlo a las aguas del bautismo, porque a ningún ser humano que viene a la iglesia se le baja a las aguas del bautismo sin antes conocer que está arrepentido. Pero la iglesia debe trabajar con esas personas y decirle que eso es pecado de la mejor manera, y decirle que no aceptado es en el cielo ni aquí en los libros de la iglesia. Sencillamente deben divorciarse, separarse y adoptar el estilo de vida heterosexual que fue el que Dios hizo. Si lo aceptan, se arrepienten y demuestran eso, la iglesia está en la obligación de bautizar no a un homosexual, sino a una persona que se arrepintió de ese estilo de vida y que ahora va a caminar con Cristo de una manera diferente. Dice algo más, la versión previa expresada. Oigan, sostenemos que todas las personas, no importa cuál sea su orientación sexual, son hijos de Dios. La nueva versión dice, sostenemos que Dios ama a todas las personas, más allá del cual sea su orientación sexual. No todos somos hijos de Dios, perdónenme, pero la palabra dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y el que es hecho hijo de Dios era porque no era hijo de Dios, era hijo del otro. Así que todos los seres humanos que estamos acá en la tierra, no todos somos hijos de Dios. Unos somos hijos de Dios y otros son hijos del otro. Y Jesús dijo, ustedes que sois hijos del diablo. No lo dijo Jesús. ¿A quiénes? A los que no le aceptaban como Salvador personal. Aquellos que no querían obtener un estilo de vida más sano, más santo y que proveyera un ejemplo sano a la atmósfera que le rodeaba. Jesús fue claro, por eso nadie puede juzgarlo de que no ama y que tiene acepción de personas. Claro, el Señor nos predestinó a todos, incluyéndolo a los homosexuales para la salvación. Nos predestinó a todos, predestinados estamos. Pero eso no quiere decir que en la condición de pecado el Señor va a salvar a la gente. No, el que va a entrar sin arrugas. ¿Cómo lo hace el Señor? El estilo de perdonarte a ti no es el mismo estilo de perdonarme a mí. El Señor es paciente. Y no es como muchos creen que ya ven y condenan a todos. Él es paciente, esperando el arrepentimiento de cada ser humano. Entonces imaginen que hubiese venido en 1700 y algo. Ellos no iban a gozar, ¿qué iban a hacer? Llegará un momento que el Señor va a preparar su pueblo total. Él sabe la hora y el día que viene y nos va a llevar con Él al reino de los cielos. Un delegado de Europa trató de que se enmendara la declaración de reemplazar la frase donde expresa la homosexualidad es una alteración. Él no quería que dijeran que era una alteración. No quería, indicando que la iglesia debería mostrarse más sensible, no una alteración, no un trastorno, para que la gente no se ofendiera. Claro que es una alteración. Se está alterando el estilo de vida que Dios quiere que viva. Un hombre es un hombre, una mujer es una mujer. Y aún los que nacen siendo hermafroditas, de alguna manera se le desarrolla uno de los dos sexos. Y para eso Dios dio ciencia, para que se examinen. Y así, no que elijan, porque ahora que elija el sexo que quiera, para quitarle los órganos, si es femenino y entonces quiere ser masculino, porque no es eso. Si los órganos desarrollados son femeninos, aunque tengan grandes, debe elegirse el femenino. Y si es masculino, debe hacérsele la operación de lugar
porque para eso Dios dio ciencia. Y así que la iglesia está hablando, así que la iglesia está declarando, de manera que todo el mundo conozca que es así como Dios establece. Entonces, su propuesta por la doctora Gina Brown fue rechazada. La rechazó en plano. Era un miembro laico, es un miembro laico de la división norteamericana, y finalmente por todo el cuerpo. Ella dijo: imposible. Oigan lo que ella declara. Dice: aunque muchos de nosotros tenemos familiares homosexuales, entendemos el proceso de pensamiento, lo seguimos aceptando, lo seguimos amando, seguimos interesándonos en ellos, dijo Brown. Sin embargo, señaló en forma categórica, como iglesia tenemos que adoptar una posición de parte de lo correcto. Y lo que Dios dijo es lo correcto. La palabra de Dios es viva y más eficaz que cualquier espada de dos filos. Nadie tiene que interpretarla. La palabra se interpreta a sí misma. Entonces el pastor Müller felicitó a la comisión por la inclusión de una frase en la oración que se propuso para ser enmendada, en la que se vincula a la homosexualidad con la entrada del pecado en el mundo. O sea, la homosexualidad es un pecado. Es lo que la iglesia está diciendo. Y como los demás, ese pecado debe ser confesado. Y la palabra señala que arrepentimiento es dolor por el pecado y abandono del mismo. Si tú robaste y tú sentiste dolor porque robaste y te quedas con la prenda, no has hecho nada. Si tú robaste y sientes dolor, ese mismo dolor te impulsa a entregar la prenda a quien tú se la robaste. Y eso se llama arrepentimiento. Ahora bien, dice el pastor Müller, sentimos que es algo necesario en este contexto, en especial porque los homosexuales de la actualidad suelen negar toda noción de pecado y decir: así es como hemos sido creados. Dios nos ha creado de esta manera y por lo tanto tenemos el derecho y el deber de seguir este estilo de vida. Por ello me opongo a la enmienda que se ha propuesto, dijo Müller, de que no sea una alteración. Si es una alteración, fue enfático en ese sentido. Ya el pastor finalmente Jan Sweeney, presidente de una división, de una asociación, la Asociación Británica, dijo: dice, el tema de la homosexualidad y las cuestiones transexuales motivaron a que un delegado, el presidente de la Asociación Británica, solicitara orientación a los líderes de la iglesia respecto de una situación que experimentó hace poco en su región. Dice él: hemos tenido un hermano que hace 2 semanas regresó a la iglesia como hermana. Desde el punto de vista legal, según la ley británica, ahora él es una hermana y se ha sometido a las operaciones necesarias. Jamás, dice el pastor Jan, me había encontrado algo semejante en mi ministerio, expresó. Y al dirigirse a los miembros de la comisión normativa, necesitamos, dijo, ayuda para saber qué hacer en este caso. Sweeney no recibió la respuesta que probablemente esperaba, pero se hizo obvio que la iglesia tendrá que lidiar nuevamente con este tema en el futuro. Tendrá que lidiar. No está resuelto, hermanos. Tendrá que lidiar. Y se subirán muchas cosas al internet, muchas mentiras, barbaries de la iglesia. Los enemigos de Dios lo harán, porque es estrategia del diablo confundir para que muchos no procedan al arrepentimiento y otros que están en la iglesia sean engañados. Alerta, hermano, alerta. Cuando yo era joven, qué cosa digo, ¿no?
Mi esposa y yo éramos principiantes en el ministerio hace ya más de 30 años. Nosotros que estamos para jubilación, un día me trasladaron de un distrito, estábamos jóvenes, mi esposa y yo. Y lo primero que hace un pastor cuando llega y lo presenta es que quiere conocer a sus líderes. Reúne la junta y pide la lista y permite que cada uno diga su nombre. Claro, el pastor se presenta primero, dice sus calidades, entonces permite que los demás digan sus calidades también. Así que comenzaron a decir sus calidades, pero allí había un personaje que era hermano de un colega mío, pastor, pero que ese personaje era homosexual. Y cuando yo lo vi, me chocó mucho. Mi mente lo rechazó. Cuando llegó a decir sus calidades, de que era fulano de tal y que dirigía el departamento de niños, no sé si a usted le ha pasado, yo me nublé. Me nublé, por no decir me enojé. Terminó la junta, me quedé con él. Le dije a él: tú eres homosexual. No, ya hace mucho yo no hago eso. Pero tú te arrepentiste. Da un testimonio público, la gente lo sabe. Le pregunté al anciano: bueno, pastor, a él lo eligieron. Hay una duda tremenda, pero a él lo eligieron. Yo le dije: mira, para el bien mío, como pastor, yo quiero que tú me renuncies. Claro, yo no tengo la experiencia que tengo hoy, ¿no? La tenía. Aborrecía eso en gran manera. Lo aprendí de mi padre. Le di un papel: ponme tu renuncia. Yo voy a explicar de la mejor manera, sin tener que declarar lo que tú eres, pero si tú demuestras que de verdad, entonces, no dirigir niños, tú mismo tenías que rechazar dirigir niños por tu condición. Ay, pastor, tu manera, ¿verdad?, afeminada. Nosotros teníamos que mudarnos y eso, a la nueva casa. Vivíamos cerca del malecón, allá en Santo Domingo, en Las Sánchez. Y mi esposa y yo nos fuimos a recorrer el malecón. Estábamos cansados, tranquilos. Después de la puesta del sol, pues recorrimos el malecón un poco. Ya había terminado mi junta y todo, y conocer a mis dirigentes. Ponerme de acuerdo con el anciano para las visitaciones, todo aquello. Y cuando mi esposa ve, y yo veo también, a ese caballero, o sea, así le podía yo llamar en ese momento, coqueteando con otro hombre, y le hacía así al pelo, y cariño y besos. O sea, me señala y yo lo doy hacia atrás y lo veo y lo saludé. Señor, gracias porque tú me ayudaste. Yo quería que Radamés, hoy iba a decir el nombre, que él, Radamés, si él ya se regeneró, que Radamés desapareciera de mi iglesia para yo no tener problemas. Porque no iba a predicar feliz viendo a este incircunciso delante de mí. Eso es lo que yo pensaba. Pero hablé con su hermano, hablé con su mamá, somos amigos, la mamá murió, el papá también. Y le dije: ayúdame a restaurar a Radamés. Él sigue con las prácticas. Tuve que hacer aquello. Ay, te lo agradezco. Te lo agradezco. Le pregunté: ¿por qué Radamés no se ha ido de la iglesia? No, tiene sentimiento. Me ayudó su mamá, me ayudó su papá, me ayudó mi colega. Y Radamés, hermanos míos, yo quiero que ustedes sepan, Radamés dejó las prácticas homosexuales porque era un practicante a la vista. Dejó las prácticas homosexuales, se enamoró de una muchacha de la iglesia
y es padre de hijos y es dirigente de la iglesia, y hoy lo da él como un testimonio. Pero para vergüenza de mí que no pude tratarlo en principio como yo debí tratarlo, como un alma que salvar. No lo traté así. Si más bien estudiaba con él y trataba de convencerlo para que se fuera a otro lugar, si es posible que no fuera a ninguna iglesia de las nuestras. Así han estado muchos líderes de la iglesia. Sin embargo, por eso se colocó la palabra compasión, aún con los que practican el homosexualismo, aún con los que se unen en matrimonio, sea mujer con mujer, hombre con hombre. Lo que tenemos nosotros es que predicar el evangelio y decirle a la gente que Cristo puede hacerlos nuevas criaturas. Como le dijo a Nicodemo, tú tienes que renacer. Dice el pastor, hemos recibido pedidos desde otras partes del campo mundial sobre situaciones en las iglesias. El manual de la iglesia no tiene mucho para decir al respecto sobre el tema, de manera que son cuestiones que ahora vamos a tener que enfrentar como cuerpo de la iglesia, replicó el pastor Ben Chong, quien estaba dirigiendo esta comisión. El manual no habla nada. ¿Quién sabe lo que se va a poner? Ahora creo que está trabajando la comisión del manual para el nuevo manual de la iglesia, que se cambia cada 5 años, en hacer enmienda o dejarlo igual. Pero pienso que habrá enmiendas por Estados Unidos, declarar las uniones matrimoniales del ambos sexos, del mismo sexo, en todo el territorio de los Estados Unidos. Jesús es compasivo. Si tú vas a Él, no te echa fuera. Si un familiar tuyo está en estas condiciones, dile que Jesús puede cambiar su vida. Invítalo a la iglesia si es posible, para que escuche, para que la palabra de Dios penetre allá en el más recóndito rincón donde están sus sentimientos. Porque así como te rescató a ti, nos rescató a mí, también a ellos pueden rescatarlo. La iglesia está tomando una nueva forma, porque sabe que ha fallado y que hoy levanta la bandera del amor en favor de todos los seres humanos, incluyendo a estos individuos que han elegido un estilo de vida que es pecaminoso, pero que Dios para ellos proveyó en la muerte de Cristo salvación si se arrepiente. Jesús nació, vivió, murió por ti, resucitó por ti y pronto volverá. Si lo hace por ti, también por ellos. Que Dios te bendiga. Si de alguna manera el Señor te permitió asimilar esta parte, ponlo en práctica. Ama a tu prójimo y ayúdale a encaminarse por el sendero de salud. Que Dios les bendiga a cada uno de los presentes. ¿Cuánto le dan gracias al Señor en este día? Alabado sea nuestro